¿Se puede planificar a mitad de una administración? Sí, siempre se puede y se debe planificar. Bienvenidos a Hablemos de. Yo soy José María Torrijos Legaspi. Nos encontramos nuevamente en el Hotel Central y en esta ocasión vamos a hablar de planificación, uno de los puntales de este gobierno. Conversaremos con el director del Instituto de Planificación para el Desarrollo, Guillermo Salazar, quien nos contará, entre otras cosas, por qué es importante la planificación para esta administración, qué planean lograr y cuáles son las metas en este tema. Esto es Hablemos de. Retomar la planificación para establecer políticas públicas coherentes a mediano y largo plazo fue parte de la promesa de campaña de esta administración. Tras las consultas del Pacto del Bicentenario y asumir parte de los acuerdos nacionales que surgieron de este acuerdo nacional, el Ejecutivo crea el Instituto de Planificación para el Desarrollo, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. En este capítulo de Hablemos de, conversaremos de cuál es la importancia, función y planes del Instituto de Planificación para el Desarrollo. Guillermo Salazar, economista con una maestría en planificación. Desde 1975 ejerce la docencia en la Universidad de Panamá. Fue ministro de Desarrollo Agropecuario entre 2006 y 2008. Antes de asumir como el primer director del Instituto de Planificación para el Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas, fue asesor de planificación del Ministerio de la Presidencia. Director Guillermo Salazar, bienvenido a Hablemos de. Muchas gracias. Saludos, señor. Director, Instituto de Planificación para el Desarrollo. ¿Cómo se come eso? Bueno, una meta propuesta por el presidente Laurentino Cortizo para recuperar la práctica de la planificación en Panamá, que se había dejado de lado y hay que retomarla. Eso nos lleva a definir un objetivo estratégico de largo plazo, pero no solamente eso, sino también coordinar con las distintas dependencias que han estado trabajando arduamente para elaborar estrategias. Y esas estrategias deben cumplir un objetivo último, que es el cumplimiento de nuestra visión de país para un periodo largo como el año 2050, por ejemplo, ¿no? De manera que ya no solamente se actúe de coyuntura en coyuntura, de proyecto en proyecto, sino que todos los proyectos, los programas, respondan al cumplimiento de ese objetivo estratégico nacional. Un objetivo estratégico nacional es tratar de crear las bases para erradicar la pobreza y la desnutrición, la desigualdad en nuestro país. ¿Se puede planificar a estas alturas de la administración? ¿Se puede planificar en un país donde, como usted lo dice, se va de coyuntura en coyuntura? Por supuesto que hay que retomar esa práctica de la planificación. Por ejemplo, nosotros tenemos un país que ha estado creciendo, pero ha crecido de forma muy desigual. Tenemos retrasos en algunas regiones de nuestro país tan apartadas que debemos incorporarlas, debemos incluir a esa parte de la población en ese crecimiento para lograr el desarrollo. Por eso es el título del instituto, Planificación para el Desarrollo, no solo para el crecimiento. Y nos lleva entonces a hacer esfuerzos a nivel regional para que cada provincia, cada región aproveche bien los recursos de esa región, pero que vayan compatibilizando con el objetivo nacional. Superar las dificultades, las brechas que existen entre nuestras regiones y entre nuestra población. En el 98 se elimina el Ministerio de Planificación. Un ministerio viejísimo, de la década de los 30. Era un ministerio de planificación y políticas económicas. Ahora reaparece la figura, pero como una dirección, como un instituto, mucha menor jerarquía. ¿Por qué? Bueno, inicialmente porque
la ley que modificó al Ministerio de Planificación y al Ministerio de Hacienda y lo convirtió en un Ministerio de Economía y Finanzas, establece también las funciones de la planificación. Sin embargo, las administraciones no le fueron dando el nivel que correspondía a la planificación y quedamos trabajando en planes anuales, en la coyuntura presupuestaria, y eso fue absorbiendo las funciones de la planificación. El Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho un gran esfuerzo, ha creado una dirección de desarrollo territorial que no existía, esto como un primer paso, y ahora ha creado el Instituto de Planificación para el Desarrollo. Es un instituto que, de no modificar la ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas, queda adscrito al Ministerio de Economía. Pero posteriormente, en la medida en que la población así lo comprenda, lo reconozca, vea el esfuerzo, vea el trabajo conjunto entre todos los sectores de la actividad económica, no solamente el sector empresarial, sino los trabajadores, los productores, los campesinos, entiendan que es necesario desarrollar la planificación, entonces le van a respaldar para que se eleve al nivel que le corresponde. En estos momentos, con las herramientas que se tienen, el instituto puede trabajar, o sea, puede hacer cosas que sean palpables. Sí, apoyándose, por ejemplo, en los resultados del diagnóstico de la consulta que se hizo en el Pacto del Bicentenario. Allí se han presentado múltiples necesidades, aspiraciones de la población también, que deben ser canalizadas. Y la manera de canalizar esto es a través de una planificación estratégica, planes regulares, planes locales, también el fortalecimiento, por ejemplo, de los organismos regionales. Se han visto disminuidos. En realidad, se hizo un esfuerzo anterior en los consejos provinciales de coordinación. Esos consejos provinciales de coordinación, las juntas técnicas a nivel distrital, por ejemplo, deben responder a una estrategia nacional. Si no tenemos esa estrategia nacional, cada corregimiento, cada distrito, cada provincia tratará de crear los planes que ellos consideren que son de su importancia, pero no necesariamente respondan a un objetivo estratégico. Por ejemplo, Panamá ha diseñado una estrategia, y la hemos aprobado, de transición eléctrica, muy buena. Panamá debe diseñar una estrategia de cara a la recuperación e integración de la actividad marítimo-industrial que hoy no tenemos. Ese es un punto importante que no estamos aprovechando toda nuestra capacidad. Una estrategia de aprovechamiento de los recursos hídricos. Hay un plan de aprovechamiento de recursos hídricos, una estrategia para el aprovechamiento de la posición geográfica desde el punto de vista de logística, no solamente en materia de transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre. Entonces, todas esas estrategias que han sido formuladas a nivel de instituciones deben responder a una estrategia nacional. Por supuesto, la estrategia nacional se va a elaborar ahora con la participación de todos. Y debe responder también esas estrategias particulares a la estrategia nacional. ¿Cuál es la estrategia nacional? Exacto, ¿cuál es? Combate a la pobreza. Eso es necesario, crear esas bases porque las desigualdades son muchas y son muy marcadas. Y tenemos suficientes recursos, por ejemplo, una estrategia del aprovechamiento de nuestro recurso forestal. Panamá tiene muchas reservas forestales que no han sido ponderadas, valoradas en su justa dimensión y que es momento para llevarla adelante. Una estrategia de desarrollo de la actividad de bosques, aprovechamiento de los bosques, no solamente extracción, sino programación de siembra, cultivo y cosecha, por ejemplo, de árboles en nuestro país. Ahora, profesor, Instituto de Planificación para el Desarrollo. Y usted lo está mencionando, hay que tener estrategias nacionales, hay que tener consensos. Y
usted menciona la sociedad civil, menciona los distintos sectores. En una sociedad tan atomizada como la que tenemos en estos momentos, ¿se puede llegar a consenso sobre qué es lo que queremos como nación? Sí, ya lo hicimos. Lo hicimos por varias generaciones en la recuperación del área canalera y el Canal de Panamá. Lo hicimos posteriormente en los acuerdos Bambito 1, Bambito 2, Coronado 1, Coronado 2, Coronado 3. Es decir, sí había esa atomización, sin embargo, se logró consensos para avanzar. Y esto que me menciona, y perdona que le interrumpa, siento como que todo esto es muy del siglo XX. No sé si me explico, como que todos estos conceptos y esta idea es muy del siglo XX y estamos en una época que ha cambiado mucho de aquellos años de la lucha por el canal, principios del retorno a la democracia con los acuerdos de Bambito. ¿El siglo XXI en el que estamos nos va a permitir aplicar estos conceptos? Y nos va a ayudar porque el siglo XXI tiene tecnologías que no teníamos en el siglo XX. Por ejemplo, esa consulta del Pacto del Bicentenario incorporó a una gran parte de la población que antes no se expresaba. Se expresaba a través de algunos dirigentes, pero la misma población en sí pudo hacer llegar sus preocupaciones y sus aspiraciones. Entonces, esto nos permitirá ahora que hay más tecnología, desarrollar consultas más amplias, recoger inquietudes y aspiraciones de la población y convertirlas entonces sí en una estrategia, en planes, en programas y en proyectos. No solamente formular proyectos, porque nos hemos quedado en las últimas décadas en solo formulación de proyectos. El proyecto del Metro de Panamá, el proyecto de ampliar una carretera, pero no responde a un desarrollo integral. Entonces lo que necesitamos es comprender y acuerpar la valoración del desarrollo integral, incorporando distintos sectores. Frente a la Plaza Catedral en el barrio de San Felipe se encuentra el legendario Hotel Central, fundado en 1874. Este ha sido lugar de hospedaje para figuras históricas como el conde Fernando de Lesseps y el presidente Theodore Roosevelt, que estuvo en esta habitación cuando visitó Panamá en 1906. Nos encontramos en Hablemos de. Desde los balcones del Hotel Central, el 3 de noviembre de 1903 se difundió la noticia de la separación de Panamá de Colombia. Además, desde aquí se mostró al pueblo la bandera de la nueva república. Continuamos en Hablemos de. El Pacto del Bicentenario y sus acuerdos nacionales en su trabajo actualmente. Primero que se respetan, primero que van a ser consultados y van a participar, así como otros sectores que han hecho esfuerzos y han formulado estrategias para el 2030, para el 2050 y sobre todo las Naciones Unidas, por ejemplo, ha definido una serie de objetivos que debemos de manera sostenible tratar de cumplir. Y esto fortalecería la participación de la ciudadanía en ello. El Pacto del Bicentenario no solamente abarca temas económicos, abarca educación, derechos humanos. El hecho de que el instituto esté adscrito al MEF, ¿lo limita al tema económico? Usted es economista. Al final el desarrollo es mucho más amplio que el tema monetario. Por supuesto, no solo soy economista, también soy planificador, tengo una maestría en planificación. Y el objetivo no es solo atender el tema económico, es uno de los grandes componentes, pero el tema social, por ejemplo, y dentro de ello el tema de educación. Tenemos que desarrollar una estrategia en materia de salud. Hemos estado atendiendo la pandemia con un tema coyuntural, pero recuerda, antes tuvimos una estrategia que era salud igual para todos. Bueno, debemos retomar algo parecido, pero siempre con la participación. Aquí vemos cómo se han hecho esfuerzos en hospitales que no se concluyen, en centros de salud que luego quedan abandonados,
eso no responde entonces a un diseño estratégico. Y por supuesto que son recursos de la población y del Estado que debemos recuperar. Hay un plan Colmena que también habla del desarrollo de los 300 corregimientos más pobres y que involucra a un montón de instituciones, a los gobiernos locales y demás. Este tipo de programas, ¿cómo encajan o cómo se vincula usted, si es que hay alguna vinculación? Por supuesto, en el plan de gobierno se priorizó el plan Colmena, al igual que se priorizaron otros programas, por ejemplo, el programa Manos a la Obra o el plan de banca de fomento. Esto todavía están caminando, pero muy lentamente. Son parte de ese esfuerzo que se diseñó no solamente con el plan Colmena, sino con, por ejemplo, estudiar sin hambre. Es parte de ese esfuerzo de diseño estratégico, pero que todavía se ve como atomizado. El Ministerio de Educación haciendo algún esfuerzo, el Ministerio de Salud haciendo otro, pero debemos irlo poco a poco integrando. Hay 54 oficinas de planificación dentro del sector público. 54. Pero todas están atomizadas. Y usted debería coordinarlas todas entonces. La idea es poco a poco irlas coordinando para que cuando se diseñe un plan de inversión de una institución responda también a ese plan estratégico nacional. Hoy no está ocurriendo eso y eso nos lleva a un desgaste muchas veces incomprendido. Los funcionarios hacen sus esfuerzos, pero otras veces quedan limitados por la asignación presupuestaria. Y la asignación presupuestaria debe responder al objetivo estratégico y debe responder a los planes elaborados en base de ese objetivo estratégico. 54 oficinas. ¿Usted ya ha contactado con todos, los ha juntado o ha coordinado con ellos? ¿Cómo va eso? No, estamos en ese esfuerzo. Lo primero que se está haciendo es tratar de establecer la estructura funcional del instituto. Ya, además de tener oficinas en el Ministerio de Economía y Finanzas, después vamos a estar funcionando en la Ciudad del Saber, para darle ese carácter que tú identificas, el carácter de una institución que no queda supeditada al manejo presupuestario nada más. O sea, que tiene cierta autonomía. Exactamente, que va a funcionar con su autonomía para concitar no solamente a las instituciones públicas, sino también al sector privado, sea este empresarial o trabajadores, porque al final los trabajadores deben estar preocupados por el diseño estratégico de nuestro país. Estamos en 2022. La administración termina a mitad del 2024. ¿Alcanza el tiempo? Sí, nosotros nos hemos propuesto, por instrucciones incluso del señor presidente, que para noviembre del 2023 presentemos a la nación panameña una propuesta de estrategia nacional de desarrollo para el próximo periodo que va a incluir no solamente a partir del 2024 al 2029, sino hasta el 2050. De manera que los próximos gobiernos le den seguimiento, sobre todo contando con el respaldo del sector público y del sector privado. ¿Qué es lo que más ha afectado la falta de planificación al país? ¿En qué es lo que más lo ha afectado? En el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Fíjate que nosotros hemos hecho muy poco en el aprovechamiento hídrico, salvo el Canal de Panamá. La queja regular ha sido la dotación de agua a la población. Eso debe responder a un diseño estratégico. No solamente dotarlo de agua para el canal, sino dotar de agua a la población, pero dotar de agua para la producción. Sistemas de riego han sido muy pocos los que se han restablecido o establecido. Aprovechamiento del recurso forestal, como yo te mencionaba. Aprovechamiento de nuestra capacidad productiva de frutas y vegetales. El aprovechamiento de nuestra posición geográfica. Mira, tenemos el Charco Azul en Chiriquí, subutilizado tremendamente y es un recurso natural único para la región. Panamá debiera potenciar todo eso. El Chiriquí Grande también en Bocas del Toro. El aprovechamiento portuario es mínimo. Necesitamos construir más carreteras que comuniquen estas regiones del país y que incorporen a los resultados de la actividad productiva.
Yo no puedo invertir en una plantación si yo no sé cómo voy a sacar posteriormente el producto, no sé cómo lo voy a hacer llegar a los mercados. Entonces, todo eso debe responder a un diseño estratégico. Ya debemos ir culminando, director, pero no le puedo preguntar de planificación y de desarrollo si no lo menciono los ODS. Es parte de esto, ¿no? Esa misión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de lo que tanto se habla en Naciones Unidas y en general. ¿Cómo influye? ¿Cómo influye en esa visión que se tiene? Por supuesto, mira, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el plan estratégico debe responder a casi todos ellos. Por ejemplo, hambre cero es un objetivo que hay que cumplir. La incorporación de la mujer, cada vez más la incorporación del género a la participación productiva, es un elemento fundamental, no solamente para atención en materia de primera infancia a los menores, sino también en materias de salud. La generación de empleos permanentes, no solamente en el empleo coyuntural o el empleo espontáneo, sino garantizarle a la población que haya un empleo digno, empleo permanente, con ingresos suficientes para que la población atienda sus necesidades. Esa es parte de todos esos objetivos de desarrollo sostenible. Blindar legalmente al instituto para que en el futuro simplemente no desaparezca. Creo que también es una de las misiones que hay, ¿no? Por supuesto, y se debe lograr a través de un marco jurídico. Ese marco jurídico pudiera llegar a ser, por ejemplo, hasta una definición a título constitucional, como está hoy el Canal de Panamá, por ejemplo, ¿no? Es lo que pudiese lograr ese blindaje. Hacer una ley nueva se puede hacer, pero las leyes también pueden ser modificadas en las siguientes asambleas de diputados. Entonces, el blindaje no es solo a nivel de ley. El blindaje debe tener un carácter más amplio. Posteriormente, la propia comunidad podrá reconocerlo así y hacer el esfuerzo entonces de darle ese carácter constitucional para que no ocurra lo que nos pasó. Ahora que menciona Constitución, ¿se puede planificar y se pueden hacer políticas de Estado a mediano y largo plazo con el sistema que tenemos? Se puede, pero es más difícil. Es más difícil en el sentido de que como tienes un carácter muy reducido a nivel legal, entonces cualquier nuevo gobierno puede priorizarlo o dejarlo de lado. Si lo deja de lado, se nos produce un atraso. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, un atraso en la definición de nuestra estrategia nacional. Este caso es derribar o crear las bases para derribar la sexta frontera, que es la desigualdad, la pobreza, la desnutrición, el bajo nivel en educación en muchas regiones del país y sobre todo la atención de las necesidades básicas de la población. O sea que en el juego siempre va a estar el tema de una nueva Carta Magna. Por supuesto, porque la Carta Magna es la orientadora y se espera que una estrategia oriente las inversiones, por ejemplo, del sector privado. El sector privado hoy está preguntándose, bueno, ¿y en qué vamos a invertir? ¿En qué sectores debemos desarrollar? El sector bancario, por ejemplo, tiene una política de financiamiento a la adquisición de viviendas, construcción de viviendas, pero nada más. Es muy poco lo que aporta al sector agropecuario, al sector industrial, a la pesca, a la propia actividad minera. Si no viene la inversión directa extranjera para la minería, nosotros estuviésemos con un nivel de minería muy reducido. Entonces, debe ser un compendio de distintos objetivos que nos lleven a una estrategia nacional. Por último, ¿qué necesitan ustedes de la gente? No del gobierno, sino del resto de la sociedad. Bueno, necesitaríamos confianza, pero la confianza se gana, y se gana sobre la base de la consulta. Nosotros vamos a desarrollar, y es una de las orientaciones, consulta permanente con los distintos sectores, con los empresarios, con los trabajadores, con los campesinos, con la población organizada a nivel de comunidades. Es importante porque la comunidad necesita entender cuál es su papel en el objetivo estratégico. Si no lo comprenden, quedan cerrando calles, obstaculizando el desarrollo productivo por atender una necesidad particular. Por ejemplo, que la escuela no tiene trabajadores manuales. Entonces,
cerrar una actividad productiva porque no hay trabajadores manuales no responde al objetivo estratégico. Hay que resolver esos problemas, pero para resolverlos necesitamos incrementar nuestra actividad productiva. Cerrando las calles, obstaculizamos el desarrollo de nuestra actividad productiva y reducimos entonces la posibilidad de atender esas necesidades particulares. Hay que mirar con luces largas, pero también ver con luces cortas. Así es, porque si no, si te quedas solo en las luces largas, te puedes tropezar con las piedras. Y muchos se han tropezado. Hay que mirar, como decía el general Omar Torrijos, con luces largas y luces cortas. Sobre todo en lo estratégico, porque quedarte también atendiendo la coyuntura te limita y te desorientas, te puede desorientar. Puedes tratar de resolver el problema inmediato, pero luego en la perspectiva no sabes qué dirección debes coger. Claro. Director, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la entrevista y un saludo a todos los televidentes. Gracias, director.